Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy importante enseñanza de el Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Hoy vamos a entender el por qué yo llamo a esta enseñanza como que tiene una perspectiva escatológica. Escatología tiene que ver con los últimos tiempos, pero Lázaro fue compartido por el Señor hace 2000 años. Entonces, ¿cómo es posible que esta enseñanza va a tener una perspectiva escatológica? Si escatología tiene que ver con los últimos tiempos, o con los tiempos postreros, o con los últimos días. Entonces, vamos a entender el por qué el Señor nos dejó su preciosa palabra y tan profunda como para que podamos entender la hermosura de la revelación bíblica. Y vamos a entender cosas muy preciosas y muy fundamentales para poder entender la escatología bíblica y poder entender la profecía bíblica y poder permitir que la Biblia en su contexto nos enseñe y nos muestre, nos traduzca, nos interprete ella misma y que nosotros simplemente podamos recibirla y creerle a la palabra y no al hombre, a la palabra. Así que la Biblia dice claramente que Dios es el único veraz, no más. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a otros? Los otros les creemos cuando comparamos lo que ellos dicen o lo que nosotros decimos, lo comparamos con lo que dice la Biblia. Y al final la única respuesta verdadera la tiene la Biblia. ¿Ok? Y no como nosotros nos acostumbramos a decir amén, amén, amén. Así es, así lo acepto, así tiene que ser. No es de ninguna otra manera ni de ninguna otra forma, sino como dice el pastor, amén, amén. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Entonces, muy importante que estamos en la enseñanza número 13 de Lázaro y el rico y su perspectiva escatológica. Y vamos a comenzar leyendo en Lucas 16, verso 27, porque ya hemos leído desde el principio. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Entonces le dijo el rico a Abraham, ya que le había dicho de que si le podía traer agua, que si le podía mandar a Lázaro, imagínense mandarle a Lázaro a él. Entonces, ya que no se puede, entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, obvio, se está refiriéndose a Lázaro, a casa de mi padre, porque ¿a quién le está pidiendo que lo envíe con agua? A Lázaro. Y entonces, ya que Lázaro no puede venir a traerle agua a él, entonces le está pidiendo que Lázaro vaya y se les muestre a sus hermanos, porque los hermanos ya saben que Lázaro murió. Saben que Lázaro murió. Eso es lo que les está enseñando el Señor. Entonces, claramente le está diciendo que lo envíen, como murió, cuando mis hermanos lo vean, las 5 sectas, las otras 5 sectas, porque aquí están los fariseos, están los escribas, que son la audiencia de Cristo, cuando las otras 5 sectas lo escuchen, entonces se van a convertir, porque habla es de conversión, y conversión habla de un cambio de mente total, la mente que ellos tenían prefigurada y establecida por el Talmud babilónico cuando ellos estuvieron 70 años en Babilonia. Es importante entender esto. Si no entendemos estas cosas tan sencillas, no vamos a entender nada, porque con absoluta seguridad la gran mayoría de la iglesia no entiende estas cosas tan sencillas. Tristemente no las entendemos, y si no las entendemos no vamos a poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros en la profecía y en la escatología bíblica. Entonces, muy importante, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Padre, la casa de mi padre, por supuesto que está refiriendo a las sectas, porque tengo 5 hermanos, ya sabemos que son las 5 sectas, yo lo he mencionado, vuelvo y las menciono.
los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios y los herodianos. Ya lo he mostrado verso por verso, así que para poder entender estas cosas hay que ir a las enseñanzas anteriores. Entonces, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a mis 5 hermanos, a las sectas, a la cúpula, porque está hablando, cuando estamos hablando aquí, estamos hablando es de una cúpula, del gobierno, de esa élite a la que Dios mismo les entregó el reino, hasta que viniera el Mesías, quien iba a posicionarse como rey, descendiente de David. Así como David varias veces se lo recalcó al Señor, de que Dios le había prometido que en cuanto a su carne, Dios iba a levantar al Mesías, quien se sentaría en su trono, trono de reino, trono de gloria, dominio, gloria y reino. A eso se refiere la Biblia, no a que simplemente viniera y que lo llamaran hijo de David, no, él vino y se sentó en su trono, como lo aseguran múltiples versículos del Nuevo y del Antiguo Testamento o Primer Testamento. Entonces, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Supuestamente ya saben que inmediatamente murió, estaba el infierno y también estaba el cielo, o la presencia de la gloria de Dios, que es lo mismo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. O sea, el sistema para arrepentimiento de tus 5 hermanos y para todos es la palabra de Dios, en este caso Moisés y los profetas, que según el verso 16 eran únicamente hasta Juan, como sistema salvífico, no que fueron borrados de la Biblia, no que fueron eliminados, no que fueron votados, no, sino que como sistema salvífico tenían poder hasta que viniera Silo, y Silo vino igual 6 meses antes vino Juan el Bautista, y de ahí vino el Señor. Entonces Él les está diciendo, ya cuando comenzó su ministerio, y ya al final de su ministerio les está diciendo en Lázaro y el rico, porque es al final del ministerio del Señor. Mire que en Lucas 16 les habla de la muerte de un Lázaro, pero en el 22 les dice ya Lázaro ya ha resucitado, por supuesto, y ahí donde deciden matarlo porque había resucitado a Lázaro. Entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos, único sistema para el arrepentimiento, no solamente de ellos, sino de toda la raza humana. Verso 30, el rico entonces dijo: no, padre Abraham, o sea, no aceptamos Moisés y los profetas, no aceptamos la palabra de Dios, no aceptamos el pacto que Dios hizo con nuestros padres a través de Moisés y los profetas, la antigua alianza. No aceptamos eso, más bien, no, padre Abraham, pero esto sí, padre Abraham, esto sí, pero, ese es el pero. Si Lázaro fuere a ellos, obvio que se está refiriendo a Lázaro, fuere a ellos de entre los muertos, o sea, si Lázaro es resucitado, mis hermanos, las 5 sectas, se arrepentirán. Ojo, porque habla de arrepentimiento, y el arrepentimiento es para salvación. Muy importante. Verso 31, mas Abraham le dijo: si no, condición eterna, oyen a Moisés y a los profetas, nunca se persuadirán, aunque Lázaro se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de entender tu consejo, de entender tu palabra. Señor, de ver la realidad absoluta y eterna del poder de tu palabra para arrepentimiento, y del poder de tu palabra para traernos la verdad, y solo la verdad, y solo ella nos hará libres. Tu palabra, tu Espíritu Santo enseñándonos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy importante. Quiero hacer 2 pequeñas aclaraciones, porque como yo lo tengo claro, a veces uno piensa de que todo el mundo lo tiene claro. Y a veces hay hermanos que, como no tienen claras las cosas que uno está compartiendo,
lo ven de pronto como un error, y como ningún hermano escribe para decir, pastor, mire, está equivocado en esto, en aquello, entonces uno sigue derecho, y resulta que hay hermanos que piensan, uy, pero el pastor dijo esto, y cómo no, eso no es así. Entonces, quiero aclarar dos pequeñitas cosas. Una, que el Señor les dio 613 mandamientos en el monte Sinaí. 613. 10 mandamientos morales, los 10 mandamientos, y 603 mandamientos de la ley. O sea que la ley está constituida por 603, no por 613. Pero igual el Señor les dio a ellos 613 mandamientos para que los obedecieran. Pero la ley son solamente 603. ¿Por qué? Porque yo dije la semana pasada que los 613 mandamientos llegaban únicamente hasta Juan. Pero quiero aclarar que lo que llegaba hasta Juan es la ley, los 603 mandamientos, los 10 mandamientos morales. El Señor en el Nuevo Testamento aclara sobre 9 de los mandamientos que siguen vigentes, pero no dice nada sobre el mandamiento de guardar un sábado. De eso no autorizó nada el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces son 603 mandamientos, la ley que llegaba hasta Juan. Ok, muy importante. Esto es muy importante porque son 10 mandamientos morales y 603 mandamientos civiles, ceremoniales y cultuales. Muy importante. Que esos sí eran los que llegaban hasta Juan. Y la segunda aclaración tiene que ver con la perspectiva escatológica. ¿Por qué? Porque a Lázaro y el rico lo enseñamos y no lo han enseñado como una parte aislada de la Biblia que está en una partecita y 12 versículos y tienen que ver con que uno se muere e inmediatamente se va para el infierno o se va para el cielo, y que usted sigue consciente, verdaderamente no muere, como le dijo el enemigo a Eva en el Edén. El Señor le dijo a Eva, al enemigo, Dios dijo que el día que comamos de ese otro árbol, de ese otro conocimiento, dice, moriremos. Y el enemigo les dijo, no, Dios es un mentiroso, no morirán, no que seguirán vivos, y además serán como Dios. Y eso es lo mismo que se ha enseñado y que hemos enseñado a través de Lázaro el rico, y de ahí salieron una cantidad de doctrinas que las vamos a ver una por una, y vamos a permitir que la Biblia las interprete una por una. Ojo, no yo, no nadie, la Biblia. Entonces, en cuanto a la perspectiva escatológica, Lázaro y el rico, vamos a ver de que tiene que ver con toda la Biblia. Tiene que ver con toda la Biblia, porque la Biblia es una unidad perfecta, indivisible, como lo hemos venido demostrando verso tras verso, o enseñanza tras enseñanza, y hoy vamos a seguir demostrando de que la Biblia es una unidad perfecta. Cuando el Señor les habló en Lázaro y el rico, le está hablando escatológicamente de unos sucesos que iban a suceder si no creyeran a Moisés y a los profetas. El Señor les iba a dar un ejemplo de cómo ellos pedían milagros, prodigios y maravillas, y entre eso estaba el milagro más grande que existe, que es resucitar a una persona que está podrida, ya, como dijeron de Lázaro, y resucitarla. Entonces, prodigios, milagros y maravillas, que era lo que pedían ellos. Entonces el Señor les habló proféticamente, y vamos a ver de que escatológicamente todo eso estaba ya predicho o profetizado. Entonces, con respecto a la perspectiva escatológica, la otra aclaración que estoy trayendo, me refiero a los postreros días, ojo, o postreros acontecimientos proféticos para Israel. Muy importante. Ojo, no del universo, no que el mundo se va a acabar en los postreros días, no. Vamos a ver lo que enseña la Biblia, y por favor, estemos atentos a lo que dice la Biblia, y pongamos a un lado lo que nos han enseñado nuestros pastores o maestros, o los que enseñan la palabra, o los que comparten la palabra, o los que compartimos la palabra. Entonces, aclaro, perspectiva escatológica, me refiero a los acontecimientos para los postreros días,
proféticos para Israel. Ojo, ojo, en el primer siglo. A eso se refiere la Biblia con días postreros y lo vamos a mirar verso por verso. Así que, bueno, gloria a Dios. Importante que entendamos. La antigua alianza, ojo, a través de vivir a Moisés y los profetas, o vivir en ese sistema de la antigua alianza, de los 603 mandamientos, era el sistema salvífico de salvación para Israel. Dios les había entregado, y eso se llama antigua alianza o antiguo pacto, que dice que ellos lo quebrantaron, pero a partir cuando el Señor les dijo en Jeremías 31 al 34, de que los padres lo habían quebrantado y que el Señor haría un nuevo pacto, el Señor permitió que siguiera esa alianza hasta Juan. Mire que cuando Él les dio el nuevo pacto en Jeremías 31 al 34, el Señor no lo cortó de inmediato y dijo hasta aquí, y entonces comenzamos otro pacto. No, Él dijo que vendrían días en los cuales haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso sería cuando viniera el Mesías, que fue el que en la reunión, cuando les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, o esto es el nuevo pacto en mi sangre. O sea que el nuevo pacto se inauguró con Jesucristo. Los postreros días se inauguraron con el nacimiento de Jesucristo, y ya le voy a mostrar por la palabra, cómo la palabra lo dice de claro, ni siquiera para niños, para bebés de recién nacidos. Entonces, con esto le estoy diciendo que es muy fácil como la palabra nos los pone, sino que es que como nuestra mente la condicionaron a un sistema religioso, legalista, mentiroso, pro-Israel, futurista, entonces ya nosotros no podemos entender la palabra profética, no podemos ver más allá de lo que dice la Biblia, porque lo que nos dice la Biblia lo tratamos de acomodar al sistema que ya pusieron en nuestra mente. Entonces ya todo lo vamos a ver con los ojos de lo que ya nos han preenseñado, con el cassette que ya está pregrabado dentro de nosotros. No vamos a ver más allá. Por eso es que uno encuentra tanta oposición cuando muestra la verdad. La gente más bien cierra el libro, lo sacan a uno y les tiran la puerta. Entonces, la antigua alianza, a través de vivir a Moisés y los profetas, era el sistema de salvación para la gente del antiguo pacto. Acuérdense que Cristo vivió y murió bajo el antiguo pacto. Por eso es que el nuevo pacto o nuevo testamento únicamente comienza en Hechos capítulo 1, versículo 1. De ahí para adelante es el Nuevo Testamento. Los 4 libros o evangelios sinópticos pertenecen en su gran mayoría al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó en Hechos capítulo 1, versículo 1, de ahí para adelante. Entonces, muy importante que la antigua alianza, a través de Moisés y los profetas, como dice el Señor, era hasta Juan. Lo que él profetizó en Jeremías 31 al 34, fue profetizado hasta que viniera el Mesías. Y el Señor, cuando apareció, les dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces todo ese sistema salvífico de salvación para los judíos y para los que entraron a ese sistema judaico era únicamente hasta Juan, como se lo dice el Señor. Entonces, y era únicamente para Israel, pero solo hasta Juan el Bautista. Entonces, muy importante que entendamos estas cosas, porque si no entendemos esto, no entendemos nada. Es por eso, aclaro, que la Biblia habla de postreros días, de últimos días, de fin de los días, de la consumación de los días, de la consumación de los tiempos, pero refiriéndose a la antigua alianza, la cual se consumiría con Juan el Bautista, con su muerte, y a partir de que Juan desaparecería, entonces iba a venir el Señor. Por eso es que Juan dijo, que yo mengüe, para que mi Cristo crezca. Él, con Juan, menguó. La ley y los profetas eran hasta Juan. Con Juan menguó todo el sistema salvífico a través de Moisés y los profetas. Ok,
No que fue eliminado, no que fue quitado, no que fue botado, sino que como sistema de salvación. Ahora, a partir del Mesías, entraba el otro sistema de salvación, el nuevo pacto. Jeremías 31 al 34. Haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres, el cual ellos pisotearon, lo echaron tras sus espaldas. Y yo me desentendí de ellos. Y haré un nuevo pacto con vosotros. En ese nuevo pacto que dijo el Señor cuando estaba a la mesa, en la cena con sus discípulos, ya para que 2 días antes de que lo crucificaran, entonces ahí les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Así que lo que profetizó Jeremías, Dios a través de Jeremías, se cumpliría el nuevo pacto en Cristo. Entonces la antigua alianza tenía que tener su cumplimiento, a eso se refiere, su cumplimiento. Y por eso es que dice el Señor, la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, se cumplieron hasta Juan. A partir de Juan vino el Señor y comenzó otro sistema salvífico, otro sistema de salvación, que es: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde que desapareció Juan, ahí la ley y los profetas, desde entonces les es anunciado o predicado el Evangelio del Reino. Entonces, a partir del Mesías comenzó el Evangelio del Reino. Mire, esto es para niños, muy fácil entenderlo. Entonces, por eso es que la Biblia habla de postreros días. ¿Pero postreros días de qué? De la antigua alianza. ¿Postreros días de qué? Del antiguo pacto. ¿Postreros días de qué? De la ley y los profetas como sistema salvífico. Postreros días eran hasta Juan. Entonces usted dice, bueno, porque cuando estaba el Señor Jesucristo siguió operando. Claro que siguió operando, ¿pero por qué? Porque ya usted debe saber por qué. Muy sencillo. Porque no se sometieron a él ahí. Su audiencia, que eran los escribas y fariseos, se burlaban de él y se burlaban de su sistema salvífico. Por eso les da el Señor Lázaro y el rico, hablando de un rico vestido de púrpura, de gobierno, del gobierno eclesial judío, y de lino sacerdotal. Entonces, y ellos fueron los que dijeron: no, Moisés y los profetas, no, palabra de Dios, no queremos eso, queremos milagros, prodigios y maravillas, resucítanos a Lázaro y creeremos, mis hermanos y yo. Entonces, muy importante, hermanos, que esto es muy sencillo si venimos estudiando y venimos viendo cada cosa. Así que, por eso es que la Biblia habla de los días postreros, de los postreros días, de los últimos días, del fin de los días, de la consumación de los días o consumación del tiempo. Pero, ojo, vuelvo y aclaro. ¿Por qué estoy aclarando tanto? Para que usted entienda la perspectiva escatológica de esta enseñanza. Pero para la antigua alianza o antiguo pacto, que era de Dios únicamente con los judíos. Por eso en el nuevo pacto ya no es con los judíos, ya no hay judío ni griego, ya es con todo el que venga a los pies de Cristo, humillado en arrepentimiento y aceptando su constitución para el reino. Claramente, Señor. Entonces, toda esa antigua alianza era hasta Juan. Pero siguió, ¿hasta cuándo? Hasta el año 70, cuando fue destruido todo el sistema, toda la nación, toda la genealogía. Sacerdocio levítico destruido para siempre, el sumo sacerdote destruido para siempre, porque a partir del Mesías él ya era el nuevo sacerdote, nuevo rey, nuevo sumo sacerdote y nuevo siervo de Dios. Él, claramente lo dice la Biblia, y él estableció un nuevo templo, un templo espiritual, una casa espiritual, un sacerdocio santo, ojo, muy importante, de judíos y gentiles, que son los dos pueblos del planeta Tierra, judíos y gentiles. Por eso es que Pablo dice: ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, todos son uno en Cristo, cuando venimos a él humillados. Entonces, muy importante, hermano, que esto se explica de una manera tan fácil para que usted y yo lo podamos entender. Cualquier aporte que usted quiera hacer, gloria a Dios, hermano, para poder que entendamos más. Así que los postreros días, o últimos días de la antigua alianza, eran únicamente hasta Juan. Y a partir de Juan inicia, si lo aceptaran o no lo aceptaran, porque ellos no lo aceptaron. A lo suyo vino. ¿Vino a qué? Vino a todos esos 7 puntos que hablan las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 al 27.
lo mismo que otros profetas. Claramente vino a esos 7 puntos, más los puntos que le entregó el Señor en Isaías 49, 6, claramente, 49, 6, o del 1 al 6. Ahí le entregó unos puntos. A lo suyo vino a eso, vino a salvar lo que se había perdido. Muy importante. Y a rescatar. Entonces, a lo suyo vino a todo eso. Pero dentro de eso suyo, los suyos, su pueblo, la cúpula sobre todo, y que influenció a la gran mayoría del pueblo, no lo recibió. Dice, más a todos los que lo recibieron, de los judíos que quedaban, Pablo, Pedro, Juan, Natanael, en fin, todos esos, más a todos los que le recibieron, más los gentiles, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ya no engendrados de sangre, o sea, primero era un pacto con los descendientes de Abraham, por eso dice, ya no engendrado de sangre de Abraham, no descendiente físico de Abraham, no engendrado de carne de Jacob o de Isaac, sino de Dios, o sea, es un nacimiento de arriba del cielo, claramente, muy importante. Y esos son los que vienen más a todos los que le recibieron, los judíos que le recibieron, más los gentiles, le fueron hechos hijos de Dios. Entonces, muy importante. Entonces, los postreros días o últimos días, sigo recalcando porque esto la iglesia no lo ha entendido ni lo va a entender jamás si no escuchan estas cosas. Los postreros días o los últimos días o la consumación de los siglos o los últimos tiempos de la antigua alianza eran únicamente hasta Juan. Hasta Juan. Si la cúpula lo hubiese recibido en Juan, él hubiese sido el pino silo, como lo profetizó Génesis 49:10, que los judíos, la cúpula, Israel retendría el cetro, el trono y el poder hasta que viniera Silo. Cuando dice hasta que viniera Silo, significa que cuando él viniera ya ellos no retendrían el cetro, se lo tendrían que entregar a él. Y como no se lo entregaron, el Señor les está dando la parábola de Lázaro y el rico. Y en Lázaro y el rico se originó o fue la bomba atómica que desencadenó el odio más terrible contra él cuando el sumo sacerdote dijo, lo tenemos que matar. Muy importante que entendamos esto, hermanos. Entonces, hasta Juan, los días postreros, ¿de qué? De la antigua alianza o antiguo pacto o pacto de Dios con los judíos, eran únicamente hasta Juan. Porque ahí no existía Mesías por ningún lado. Cuando vino el Mesías fue lo que profetizó Jeremías 31 al 34, y por supuesto Ezequiel y otros profetas. Cuando vino él, a él se tenían que haber sometido a ellos, recibirlo como Señor de sus vidas, como Rey de sus vidas, entrar en el reino, y no quisieron, pero de todas maneras él vino como Silo para Pablo, para Pedro, para Juan, para Natanael, para los apóstoles, para los 3.000, para los 5.000 y para los miles y millones hasta el día de hoy. Muy importante, hermanos. Para nosotros como aplicación, para ellos como cumplimiento hace 2000 años. Entonces, los días posteriores, los últimos días de la antigua alianza, del antiguo pacto, en sangre de animales y 603 mandamientos, eran únicamente hasta Juan como sistema salvífico. A partir de que Juan murió, inicia Silo con el Evangelio del Reino, como lo dice claramente la parábola de Lázaro el rico, 3 versículos antes, el versículo 16. Les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, en Juan, ahí le pone una división, desde entonces ya comienza el Evangelio del Reino, basado en la sangre de Cristo, basado en Él como sumo sacerdote, en Él como Señor de nuestras vidas, en Él como el Cordero perfecto y absoluto que perdonaría todos nuestros pecados, que llevaría todos nuestros pecados y que nos adjudicaría su perfecta obediencia, su perfecta vida y su perfecta justicia a nosotros como si fuera nuestra. Y el Padre la acepta como si fuera nuestra. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante entender estas preciosuras que la iglesia no las entiende,
toda seguridad. Yo nunca las entendí porque jamás me las enseñaron, porque siempre nos enseñaron que Lázaro y el rico era simplemente una cosa para corroborar, aprobar de que una vez que un hermanito se muere, inmediatamente está en la presencia del Señor. Por eso cuando se muere lo cantan y le dicen a todos de que el Señor, Él está en la presencia del Señor y que lo ve todo, lo sabe todo, ve a los que están en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta pueden tomar agua. Entonces, hasta Juan, pero como no los judíos, o la cúpula que gobernaba. Acuérdense de lo que ellos le dijeron. Cuando resucitó, ya que fue la bomba atómica o el Big Bang, en sus corazones infernales de esa cúpula. Ese fue el Big Bang o la gran explosión. Cuando él resucitó a Lázaro, que fue el pedido del rico, ya se desbordó su odio hacia él y dijeron: ¿qué haremos? Este Jesús resucitó a Lázaro, hace muchas señales. Si no lo matamos, vendrán, o si no lo matamos, todos creerán en él. Mire, todo el pueblo iba a creer en él. Ellos mismos lo aseguran. ¿Por qué? Porque el Señor vino con milagros, prodigios y maravillas para ellos, porque era el sistema como Dios los había enseñado en el primer testamento, con milagros, prodigios y maravillas. Y el Señor vino con las obras de su Padre, como dice la Biblia, vino en la palabra de su Padre y vino en el nombre de su Padre. No aceptaron las obras de Cristo que eran del Padre, no aceptaron la palabra de Cristo que era del Padre, ni lo aceptaron a Él que vino en el nombre del Padre. ¡Qué grave! Importante que entendamos la palabra del Señor, hermanos. Así que como ellos no lo recibieron, si la cúpula lo hubiese recibido, lo hubiese aceptado como Silo, lo hubiese aceptado como el profeta que profetizó Moisés, o sea, como la palabra de Dios, como maestro, tal cual le dijo Nicodemo. Nicodemo le dijo: sabemos que has venido como maestro, o sea, vino a sentarse en la cátedra de Moisés, como él lo había profetizado. Profeta como yo, él era la palabra de Dios. La palabra que salía de la boca de Moisés era la palabra que Dios le daba. Profeta como yo les levantará el Señor. Como a mí me oyen, a él oirán. Y el que no oye a ese profeta será desarraigado del pueblo. Así fue. Él vino y ellos mismos lo reconocieron. Nicodemo, que era uno del Sanedrín, uno de la cúpula, le dijo: sabemos. O sea, no solamente yo, Señor. No, tú sabes dónde trabajo yo. Yo pertenezco al judaísmo. Yo pertenezco al Sanedrín. Yo soy de la cúpula que he visto de púrpura y lino. O sea, que tú nos llamaste a que le enseñáramos la palabra al pueblo. A ese soy yo, pero no solamente yo, sabemos que tú vienes de Dios como maestro. O sea, que él venía a sentarse en la cátedra de Moisés. Ellos se burlaban de él, lo escupían, le ponían trampa para hacerlo caer. No aceptaron su palabra, que era la palabra del Padre. No aceptaron sus obras, como él les dijo que eran las obras del Padre. Y no aceptaron que él viniera en el nombre del Padre, como él vino. Las dos cosas que Dios más engrandeció sobre todo el universo: su nombre y su palabra. Muy importante. Así que si los judíos, cuando se habla de los judíos en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la cúpula gobernante, no al pueblo. Entonces, mírenlo en cualquier comentario, se refiere a los gobernantes, no al pueblo, a los que visten de púrpura y de lino, a los que Dios les entregó la autoridad, y que esa autoridad ellos se la vieron haber entregado al Mesías, a Silo, cuando él vino. Por eso es que claramente les dijo que todo lo que ellos vivían, todo lo que ellos servían, todo lo que ellos practicaban, el culto que ellos hacían y las muertes de animales que ellos ejecutaban, eran únicamente hasta Juan. Desde ahora, como le dijo Juan el Bautista, he ahí, los digo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, de ahí para atrás, todos los demás animales ya quedaron atrás como parte de un sistema salvífico anterior, que era solamente hasta Juan. Muy importante. Así que, si los judíos, la cúpula gobernante, lo hubiesen recibido como Silo, como el Mesías, como el profeta que profetizó Moisés, como el siervo que profetizó Isaías 49, del 1 al 6, todo el capítulo, el 42, el 41, todo, y hubiesen confirmado el pacto de Dios, ellos, porque a eso vino el Señor, a confirmar el pacto con ellos,
Ellos estaban bajo pacto con Dios. Dios se había divorciado de las 10 tribus, muy importante, de las tribus del norte, o de Efraín, o de Samaria. Las 10 tribus, Dios se había divorciado de ellas, se había desentendido de ellas. Pero de Judá, que estaba constituido por 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, que era la tribu sacerdotal, esas se llaman Jerusalén cuando vino el Señor. De esas no se divorció el Señor, únicamente se divorció de las 10 tribus. Entonces, ellos, como estaban pervertidos, como habían convertido el templo en un comercio, en un banco para cambiar dinero, como no estaban siguiendo la palabra de Dios, sino que le estaban dando al pueblo miles de mandamientos del Talmud. Se habían sentado en la silla que le correspondía al Mesías asilo, al profeta, y lo sacaron a él. Entonces el Señor les da el chance de confirmar el pacto, que eso es lo que dicen las 70 semanas de Daniel, para confirmar el pacto con muchos. Entonces, si ellos hubiesen aceptado asilo y hubiesen confirmado el pacto con Dios, de que seguían en matrimonio con Dios, pues yo digo, no, ya nosotros no pertenecemos a Dios, ya nosotros tenemos un pacto nuevo con César. César es nuestra autoridad, César es nuestro Señor, a César le obedecemos, César es nuestro protector. Por eso cuando Pilato lo quería dejar libre, que lo dice 2 veces que lo quería dejar libre, pues lo había dejado libre, él le dijeron, si lo dejas libre no eres amigo de César. Entonces, muy importante que entendamos la palabra. Entonces, si la cúpula, los judíos, hubiesen aceptado asilo como su rey, como su Señor, como su profeta que profetizó Moisés, como el siervo de Dios, entonces, como el Hijo de Dios, como el Mesías, y hubiesen confirmado el pacto de Dios con él, no hubiesen llegado la antigua alianza hasta el año 70, porque en el año ellos siguieron así, ofreciendo sacrificios, ellos siguieron con su culto, ellos siguieron con su vida normal. ¿Por qué? Porque había 2 reinos paralelos. Al no aceptar al Mesías como rey, entonces ellos siguieron con su reino, pero el Señor no se devolvió. El Señor no se devolvió nuevamente y volvió al cielo. No, Él siguió y estableció el Evangelio del Reino a partir de Juan. Ojo, el Evangelio del Reino. Por eso les decía claramente, arrepentidos porque el reino del reino de Dios se ha acercado, o el reino de los cielos, que es lo mismo. Aunque muchos tratan de enseñar cosas diferentes, pero después les pruebo por la palabra, verso tras verso, que es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente en Mateo habla del reino de Dios. Pero vamos a ver, en el caso del joven rico, él le habla de la misma, le dice las 2 formas, el reino de los cielos y el reino de Dios, tipificando exactamente y 100% bíblicamente lo mismo. Entonces, si esa cúpula hubiese aceptado y confirmado el pacto con el Señor, con Dios, confirmado de que había matrimonio, que ellos nunca se habían divorciado, a pesar de que el Señor, dice el Señor en Jeremías 3 y en Ezequiel 16, léalo por favor, que les he pedido varias veces que lo lean, para que entendamos y aprendamos cómo Judá fue muchas veces más perversa que las 10 tribus. El Señor se divorció de las 10 tribus que no eran tan perversas como Judá o como Jerusalén. ¿Y por qué se divorció? Ya lo compartimos. Se divorció de estas y no se divorció de las 10 tribus, no se divorció de Judá porque no se podía divorciar, porque de Judá venía, de las entrañas venía el Mesías, y el Mesías no podía nacer fuera de matrimonio. Por eso el Señor siguió en matrimonio con ellos. Pero cuando vino el Mesías todavía estaban en matrimonio. El Señor les dijo, ¿quieren confirmar el pacto con mi Padre? Yo vengo en el nombre de mi Padre, traigo las obras de mi Padre, y la palabra que yo hablo es las palabras de mi Padre. ¿Quieren confirmarlo? Le dijeron, no te queremos, ni como rey, ni como Señor, ni como sacerdote, ni como profeta. Ya tenemos a César. Entonces, muy importante que entendamos la palabra, hermanos, que esto es muy profundo, esto es maravilloso y precioso, muy profundo. No quisieron, entonces, como no aceptaron asilo, no confirmaron el pacto, el Señor en su misericordia permitió
que siguieran dos reinos paralelos hasta el año 70. De ahí para allá se convirtieron muchísimos. Inclusive, muchos de la cúpula se convirtieron al Señor. Lo dice el Nuevo Testamento, después pongo los versículos. Lo dice claramente que muchos ancianos y gobernantes se convirtieron al Señor. ¿Ok? Muy importante. Así que, en el momento en que ellos dijeron, si acaso alguno de los gobernantes de los judíos se han convertido a él, o alguno de los fariseos. Solamente este pueblo, que son unos malditos, son los que lo escuchan. Ojo, en Mateo 5 lo dice. Es muy importante. Pero más adelante, sí, el Señor en su misericordia les dio desde Juan el Bautista, que murió, y ahí comenzó el Evangelio del Reino, les permitió que siguieran 40 años más. Solamente 40 años más. Porque a partir del año 70 solamente siguió un reino, un rey, un templo, un sacerdocio, un sacrificio, una ley, la de la libertad. Muy importante, la de Cristo. El reino del Señor. Entonces, si ellos no se hubiesen opuesto, no hubiesen llegado hasta el año 70, sino que se hubiesen convertido al Señor, el pueblo se hubiese convertido al Señor, y el Señor no se hubiese incluido ahí en ellos, a nosotros, y no les hubiera llegado la destrucción tan terrible que estaba profetizada, pero que ellos no quisieron. Ojo, estaba profetizada, pero a Pablo no le tocó esa destrucción. A Pablo le tocó salvación y gloria y vida eterna con Dios. Y a los discípulos y a los miles y miles que se convirtieron, pero a los que no, estaba profetizado, para los que no lo aceptaron. Entonces, muy importante, pero, después de la resurrección de Lázaro, después de que Lázaro resucitó, o que el Señor resucitó a Lázaro, como le había dicho, el pedido del rico de lino y de púrpura, la élite eclesial, que le resucitara a Lázaro, que no quería palabra de Dios, porque ellos tenían el Talmud babilónico, los miles de mandamientos, que el Señor los acusa de eso todo el tiempo, en Marcos capítulo 5 o capítulo 7, claramente les dice que ellos cambiaron la palabra del Señor por las costumbres y tradiciones de los ancianos. Entonces, claramente esa élite le pidió, en el rico, le pidió que le mostraran milagros, prodigios y maravillas. ¿Qué milagro más grande que resucitar a un podrido? A Lázaro. Resucitarlo, ellos lo vieron. Y después, cuando lo vieron, dijeron, necesitamos, se reunió todo el concilio, como se los he puesto verso por verso, o lea el Nuevo Testamento. Necesitamos matar a ese Jesús y matar a Lázaro, porque él es la prueba del poder de este hombre. Este hombre hace muchos milagros y no lo matamos, el pueblo va a creer en él. Entonces, cuando lo matemos a Lázaro, el pueblo ya no va a creer en él. Muy importante. Entonces, después de la resurrección de Lázaro, que es Lázaro y el rico, mire que Lázaro y el rico es escatológico totalmente, absolutamente. Se desató la ira infernal de la élite contra el Señor, contra su reino, contra su palabra, contra el nombre de Dios, contra Dios. Como lo dice, mire qué casualidad, hermano, y qué coincidencia tan perfecta, qué unidad tan perfecta de la palabra con 2 de Tesalonicenses 2:4, que se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto a Dios, al punto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. ¿Quién es? Cúpula. Así que, pero después de la resurrección de Lázaro, se desató la ira infernal de la élite contra el Señor y contra todo lo que se llama Dios. Y eso fue lo que los llevó a matar al Señor ya definitivamente. Ya ahí en ese momento, cuando Él resucitó a Lázaro, fue cuando ya ellos, la bomba atómica para sus mentes infernales, y dijeron, ya no podemos dejarlo un segundo más, hay que matarlo. Y el sumo sacerdote dio la orden. Juan 11.
Pero también, ya se lo mostré la semana pasada en los 4 evangelios sinópticos, inclusive en la enseñanza les puse una gráfica mostrando los 4 evangelios sinópticos a prueba de cualquier duda, hermanos. Entonces, les tocó llegar hasta el año 70. A los que se opusieron, pero los que se convirtieron no tuvieron problema en llegar al año 70. Según Flavio Josefo, ni un solo creyente, ni un solo cristiano padeció en el año 70. Solamente la cúpula y el pueblo que no tenía entendimiento y que, como venían los romanos rodeándolos, ellos dijeron: el lugar más seguro para nosotros es meternos a las murallas, a la ciudad, y ahí murieron todos. Pero si hubiesen puesto atención a lo que el Señor les dijo en Mateo 24 y en Mateo 23, en Lucas 21, no se hubiesen metido allá, sino que hubiesen oído, dice: huyan a los montes, el que esté en la azotea no baja y para coger una capa. El Señor les dijo todos antes de año 70. Entonces, muy importante que entendamos estas cosas. Porque si no entendemos esto, hermano, no entendemos nada. Mire que lo que hemos visto hoy es una maravilla. Respuesta de la Biblia para la posición escatológica de Lázaro el rico, escatológica de lo que eran los postreros días, los días postreros, los últimos días, la consumación de los siglos, la consumación de los días. Pero, ¿a qué se refería? A la antigua alianza, no a la consumación del mundo, no a los últimos días del mundo, no a los postreros días del mundo, nada que ver a esa alianza que era hasta Juan. Y ya se lo muestro por la palabra, o mejor dicho, se lo sigo mostrando por la palabra, porque necesitamos entender estas cosas, hermanos. Veamos con la absoluta y perfecta claridad que la Biblia nos habla sobre lo que son los postreros días, o los últimos días, o los días postreros, o la consumación de los días, o la consumación de los siglos. En fin, tiene muchos títulos para esto, pero refiriéndose únicamente a la antigua alianza de Dios con los judíos, que era hasta Juan. Por eso, a partir de Juan ya no hay judío ni griego, ya era el evangelio del reino que estaba para todos. Por eso, y todos se esfuerzan por entrar en él, ya no solamente los judíos, todos, de judíos y de gentiles, y la cual era hasta Juan, o antiguo pacto hasta Juan. A eso se refiere, hermano, no se refiere a ninguna otra cosa. Mírelo con esa lupa nueva, porque la lupa que nos han enseñado es que los días posteriores, los últimos días, son al final de los siglos. Por eso es que hoy en día estamos que en los últimos días. ¿Y cómo califican los pastores, los ministros y los supermaestros y los superdotados cristianos? ¿Cómo califican esos últimos días? Por las noticias. El COVID, días postreros. El COVID. Otras formas de COVID que se están levantando, días postreros. Que hicieron un pacto por allá con Israel. Israel no tiene nada que ver con la Biblia, hermano. Nada que ver. Por eso ya no hay judío ni griego. Nada que ver, hermanos. Muéstreme un solo versículo, mándemelo. Versículos que digan que eso tiene que ver hoy en día con algo. Nada que ver. Nada que ver. Que un tercer templo, nada que ver, que eso es lo que estamos estudiando, ya lo hemos estudiado, vamos a seguir estudiando, nada que ver. Pero mire con la claridad que muestra, y mire, le muestro los días postreros con una claridad absoluta y perfecta, bíblica, la Biblia interpretando la Biblia. Entonces, hoy en día los pastores, pasa cualquier cosa, que Trump, el presidente de Estados Unidos, ya, entonces que el anticristo va a ser el yerno de él, que el pacto que están haciendo, que ya están haciendo el pacto. Por ahí vi unos pastores diciendo de que Kushner, el yerno de Trump, que está haciendo pactos por allá entre algunos países árabes con ese Israel del desierto, que ya son los 7, que ahí están, ya estamos a la entrada. Por ahí un hermano muy amigo de nosotros, de la iglesia, e inclusive el hermano Javier, el pastor Javier, nos pone una enseñanza en donde dice, ya viene el rapto, ya viene el fin del mundo. Hermanos, por amor de Dios, qué bobadas, qué bobadas. Todo lo que dicen los periódicos, pero es que la Biblia no se cimenta en el periódico, sino en la revelación de Dios, hermano, por amor de Dios. Así que yo lo menciono porque es la realidad, lo que están enseñando. Entonces, si yo estoy enseñando esto, mencióneme a mí donde quiera, no importa. No importa, yo le menciono porque es normal, es la verdad.
Si los hermanos están poniendo es que ya es el fin del mundo, que porque es que ya hicieron, firmaron la paz por allá con Arabia, no sé, eso no tiene que ver nada con la Biblia, una mano de endemoniados que no conocen de Dios ninguno. O muéstrame quién de esos conoce de Dios. Entonces, nada que ver. Cuando digo endemoniados, me refiero a gente sin Dios, eso es todo. No le metamos diablo por ningún lado a eso. Gente sin Dios. Porque todos se lo echan la culpa al diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? Que el diablo me engañó y entonces le dice, le fui infiel a mi esposa. ¿Cuál diablo? ¿El diablo de usted o el diablo de yo? Eso es todo, no más. Así que veamos, hermanos, con la absoluta y perfecta claridad de la Biblia, lo que ella dice e interpreta sobre los días postreros o los últimos días o la consumación de los días o la consumación de los siglos o los 20 títulos que tiene en el Nuevo Testamento, inclusive en el Primer Testamento. Pero eso es únicamente para la antigua alianza, no para el mundo o el antiguo pacto que era hasta Juan. Eso es todo, muy importante. Miremos Hebreos capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Qué precioso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. En ese momento hablaba la ley y los profetas. En estos, ojo, está hablando Pablo hace 2000 años. No hoy. No lo leamos hoy como que, hermano, mire, sacan la Biblia, mire, en estos postreros días. ¿Cuáles postreros días, hermano? En estos postreros días, Pablo está hablando de hace 2000 años, de un acontecimiento ya pasado, hace 2000 años. En estos, dice Pablo está vivo y le está compartiendo a los judíos. Le está compartiendo, por eso llama el libro de Hebreos, a los hebreos. Le está compartiendo a ellos. De que en estos postreros días, Pablo dice, ya hoy, estamos en los postreros días, en estos, los que vienen desde que nació el Mesías. Porque si no hubiese nacido el Mesías, ¿sabe qué pasa? Que la ley no hubiese llegado hasta Juan todavía, porque Juan no hubiese nacido. Entonces la ley seguiría por millones de años hasta que viniera el Mesías. ¿Ok? Entendamos eso. Si el Mesías no hubiese venido hace 2000 años, sino hoy, entonces a partir de hoy que está Juan ahí y que ya murió Juan, hasta Juan venía la ley y los profetas, o los postreros días. O sea que el que determinaba cuándo eran los postreros días era la venida del Mesías, nadie más. Él era el que determinaba cuándo. Por eso le dice, a partir la ley y los profetas era hasta Juan. Pero ahora les dice él, desde entonces el evangelio del reino les es anunciado o predicado. ¿Quién era el que lo anunciaba? Él era el que le está diciendo, Cristo fue el que trajo el evangelio del reino. Cristo fue el que les anunció el evangelio del reino. Fue a partir de él que comenzaron los postreros días. ¿Pero postreros días de qué? De la antigua alianza, que era hasta Juan. Pero como ellos no quisieron creer, se extendió. El Señor les dio 40 años más hasta el año 70. Eso es todo. Y a partir del año 70 ya eso no existe eternamente y para siempre, hermanos. Por amor de Dios, entendamos esto. Entonces, muy importante, el que determinó los postreros días era el Mesías. Cuando él nació y cuando inició su ministerio, que lo tenía que empezar a los 30 años, porque eso es lo que decía la ley, que el sacerdote era ungido para servir a Dios a partir de los 30 años. Por eso es que Juan tenía 6 meses antes que él, y Juan a los 30 años fue ungido. O sea, como venía ungido como sacerdote, y 6 meses después él ungió al Señor como sacerdote. 6 meses después, a los 30 años. Entonces, en estos postreros días, por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios les hablaba únicamente por la ley y los profetas, no más. Pero les dice, ahora que comenzaron los postreros días con Cristo, con Silo, con el profeta, con el Mesías, con el Rey, en estos postreros días, hace 2000 años, hermanos, nos ha hablado por el Hijo. Y esto es exactamente igual a lo que le dice a
la cúpula de escribas y fariseos, que eran su audiencia, cuando les da Lázaro y el rico, a esos que les está dando Lázaro y el rico, les dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces aquí estoy yo. Y lo mismo le está diciendo Pablo aquí exactamente, que los postreros días de esa ley y de esos profetas eran hasta Juan. Y aquí Pablo les dice en Hebreos 1, en estos postreros días nos habla otra vez de su Hijo. ¿Quién fue el que puso el evangelio del reino? Su Hijo. Y aquí Pablo dice lo mismo, que los postreros días pertenecen, en donde ya hasta ahí llegaron, en estos postreros días que se extendieron, ojo, que eran únicamente hasta Juan, la antigua alianza o antiguo pacto, postreros días, y que se extendió 40 años. Por eso Pablo dice que en estos postreros días, porque debería ser en el momento en que desapareció Juan, ahí comenzó el Señor con el evangelio del reino, la cúpula se convierte al Señor y ya terminaron los postreros días de esa alianza, de ese pacto, de esos 603 mandamientos, de la muerte y sangre de animales, y comenzó con la muerte del Cordero perfecto de Dios y con el evangelio del reino. Ellos entraron al evangelio del reino y sigue el reino de Dios. Pero como se opusieron, llegó 40 años más. Por eso los postreros días van desde el nacimiento del Mesías, porque si no hubiese nacido hace 2000 años, sino ahora, entonces en estos 2000 años todavía estuviera operando la ley y los profetas, porque era hasta Juan. Y entonces Juan, en este año 2021, murió Juan, hasta ahí era la ley y los profetas, y ahora comenzó el Señor con el evangelio del reino. Lo mismo, llévelo para atrás o llévelo para muchos años después, eran hasta Juan. Pero como no se convirtieron, el Señor les dio 40 años más. Muy importante. Por eso Pablo habla en estos posteriores días, porque cuando está hablando, Pablo está hablando en el rango de esos 40 años que le dio el Señor de más, operando dos reinos: el reino de Israel, la cúpula que no se quiso someter a él, la cúpula que le mató a sus discípulos, que le mató a sus profetas, que se opuso a Dios, que se opuso al evangelio de Dios, que se opuso a que el pueblo se convirtiera a Dios, en fin, que mató al Hijo de Dios, que se apoderaron del templo de Dios. En esos 40 años estaba operando los postreros días, pero era solamente hasta Juan. Muy importante. Entonces, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, que es igual a Lucas 16:16, que Él le dice: hasta Juan, pero ahora les hablo, soy yo, es el evangelio del reino, soy yo. Lucas 16:16, muy importante, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy importante. Hebreos 1:2. Ok. Hechos capítulo 2 verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, mire, Pedro comienza a hablar en otro idioma. Y cada uno de los discípulos comienzan a hablar en diferentes idiomas, porque allá había 16 o 17 naciones de las tribus perdidas, como lo dice el verso 5 de Hechos capítulo 2. Verso 5. Dice que habían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, ahí estaban las 10 tribus perdidas. Ahí estaban. No necesitaban sino que eran representantes de cada uno, porque Dios no necesita mucha gente, con uno solo. Con Noé, solito, y su familia, el Señor arrancó con toda una nueva generación. Con 12 discípulos el Señor revolucionó el mundo. Dios no necesita muchos, uno de cada uno. Pero ahí habían miles de las 10 tribus perdidas, como lo dice el verso 5 de Hechos capítulo 2. Y en ese mismo día de Pentecostés, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, ojo, no en y todas las cosas que hoy en día la gente acomodó e instauró como los idiomas, entonces, y que siempre repiten lo mismo. Con todo el respeto lo digo, pero eso no es bíblico, hermanos, con todo el respeto lo digo. No me estoy burlando de nada de eso, Dios nos guarde y nos perdone, pero es la realidad. En el mismo día de Pentecostés, les dice Pedro, en el versículo 5 les dice que ahí estaban reunidas todas las 10 tribus perdidas, todos los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ojo, naciones, está hablando además de Israel, de otras naciones, porque las 10 tribus perdidas habían sido esparcidas por las naciones, pero ahí estaban presentes porque se tenía que cumplir lo que dice
el Señor profetiza en Jeremías 23, 5 y 6. Muy importante. En Jeremías 23, 5 y 6 dice que en sus días, verso 6, profetizó, será salvo Judá en los días del Mesías, porque está hablando del Mesías, del descendiente del retoño de David, que es Yeshua, que es Silo, que es el hijo de David, al que llamaban hijo de David. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y dice que las naciones vendían al Señor. Eso fue hace 2000 años, no va a pasar nunca más. El Señor nos dejó el Evangelio para que a través del Evangelio entremos al reino. ¿Ok? Ya como aplicación. Así que en el mismo día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta, porque los acusaban de que estaban borrachos. Ustedes están borrachos. Pedro les dice, no, nosotros no estamos borrachos. Lo que ustedes están escuchando, que ustedes que se acomodaron en tal país, en Capadocia, y hablan el idioma de allá, usted me está escuchando a mí en su idioma, pero ustedes saben que yo hablo el lenguaje de acá de mi país, pero ustedes me están escuchando en su idioma. Pero esto fue lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días, ojo, que los postreros días dependían, el Espíritu Santo era que venía en los postreros días, o si no, Pedro no estuviera hablando en lengua, más el resto de discípulos, ojo. Y si no hubiese venido el Mesías 33 años y medio antes, entonces los postreros días no se hubiesen comenzado en ese momento, y no que estuvieran para miles de años después. Los postreros días fueron determinados por el Mesías. Por eso es que él está diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Nosotros no estamos borrachos, esto fue lo que profetizó Joel. Y en los postreros días dice Dios, ojo, Dios, no un pastor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Exactamente lo que profetizó el Señor. Le está diciendo, esto es una profecía, se están cumpliendo, estos son los postreros días. Lo que ustedes están viendo fue lo que profetizó Joel, que en los postreros días, hace 2000 años, ojo con esto, hermano, pero postreros días de qué? Del pacto, del antiguo pacto, de la antigua alianza, de la ley, y comenzaba otra nueva ley, la de la libertad, a partir del Mesías, como lo dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, a partir de Juan, comenzó el Mesías con el Evangelio del Reino. Entonces, los días postreros, ya van 2 versículos donde les estoy mostrando, dependían de la venida del Mesías, porque si no viene el Mesías no hay Espíritu Santo, y si no hay Espíritu Santo no hay llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, ellos no estuvieran hablando en otros idiomas, y las 10 tribus no se hubiesen convertido al Señor hace 2000 años, ojo, no ningún futuro, hace 2000 años, porque el Señor Jesucristo claramente dice que Él cumplió todo. En la cruz dijo, Padre, todo lo he cumplido. En Juan 17, 4, 5 le dijo, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesucristo lo dice que la acabó. A los 2 de Maús, en Lucas 4, 18, creo que es 4, no, 24, 44 les dice, primero les dice insensatos porque no le creyeron, y después les dice, no era necesario que se cumpliera todo lo que profetizaron Moisés, lo que está escrito en Moisés, los profetas y los salmos en mí. O sea, Él cumplió todo a la perfección. Entonces, ellos no estuvieran hablando en otros idiomas si no hubiese venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hubiese venido si no hubiese venido Cristo. Ojo, miren que esto es para bebés, hermanos, para bebés. Pero gloria a Dios que el Señor nos lo está dando como para bebés, para que usted y yo lo entendamos como para niños, sin equivocación. Entonces ya vemos que los postreros días se referían no al fin del mundo, sino al fin de la antigua alianza, antiguo pacto o la ley. Y a partir de ahí que el Señor cumplió la ley, porque Él la tenía que cumplir, y todo el que está en Él cumple la ley siguió vigente en Él, porque Él la cumplió a la perfección, y mientras Él caminó, la ley siguió, y como Él sigue vivo, la ley sigue viva, ojo, pero cumplida en Él, porque nadie más puede cumplir la ley, porque el que fallara en un mandamiento fallaba en todos. Entonces la ley era hasta Él la cumplió, y todo el que está en Él cumple la ley, pero ya no hay ninguna ley, era hasta Juan, ¿ok? A eso eran los días postreros de la ley, días postreros de Moisés y los profetas, días postreros de la antigua alianza, días postreros del antiguo pacto. Muy importante. Hebreos 9:26, la parte B.
dice Pablo. Por ahí una enseñanza que el Señor me permitió traer hace años, un poco de años, en donde doy 8 razones, tremendas cada una, del por qué no pudo haber sido nadie más que escribió el libro de los Hebreos, aunque muchos maestros y pastores dicen que no, que fue Apolos, o que fue otros, o que fue no sé quién. No, 8 razones, pero poderosas. Número 1, esta revelación de Hebreos solamente la podía tener alguien que conociera a Cristo por dentro, que conociera la ley por dentro y por fuera. Y Pablo era un maestro que estudió a los pies de Gamaliel. No solo eso, fue llevado al tercer cielo donde se le reveló todo. Por eso es que él vino a hablar y profetizar de Cristo. Muy importante. Esa es solamente una, pero hay que desarrollarla. Son 7 más. Entonces, y dice Pablo en Hebreos 9:26, la parte B. Pero ahora, no ahora, 2021, hermanos, no ahora, no hoy, hace 2000 años, por amor de Dios, cojamos el cassette de todas las cosas que nos han enseñado, pongámoslo a un lado, hermano, y comparemos, y permitamos que la Biblia nos explique. Todo ha sido bendición lo que nos han enseñado, pero nos han enseñado muchos errores. Yo también los enseñé. Pero ahora que tenemos la palabra y la palabra está explicando, miremos la palabra y comparémosla ahora sí. Con lo que se está enseñando, se sigue enseñando, nos han enseñado. Dice Pablo hace 2000 años, pero ahora. Lo mismo, el mismo que dijo en Hebreos capítulo 1, vuelve y lo dice en Hebreos capítulo 9, verso 26, la parte B. Pero ahora, hace 2000 años, ojo, hace 2000 años, no ahora, ni lo que digan los periódicos, ni los pastores que se inventan en los periódicos. Hermano, ya pastores utilizan, es que hermano, la matemática cuántica, todo lo que es cuántico ya lo están utilizando, que se necesitaba eso para poder que apareciera el anticristo. Hermano, por amor de Dios. Léase, o escúchese, o vuelva y mire, hermanos, o comparta las enseñanzas del anticristo, que van 36, todavía no hemos terminado, para que veamos la hermosura. Ya vamos terminando, pero quiero aclarar esto de los... Miren, todavía estoy en aclaración solamente, estoy aclarando los 2 puntos que les dije. Uno de los 600, de que son 603 mandamientos de la ley, que era hasta Juan, que los mandamientos morales siguen vigentes excepto uno. Pero eso lo podemos probar por la Biblia. Jesucristo dijo, yo soy mayor que el sábado. Y él celebró todo mientras estuvo, pero como ley no dejó nada de eso. Tenía que cumplir la ley, tenía que ser, pero que el Señor celebró. Sí, tenía que cumplir la ley. Muy importante. Y él le dijo, yo soy mayor que el sábado. Yo soy mayor que el templo. Entonces, muy importante, pero ahora, dice Pablo, en la consumación de los siglos. Hermano, ¿cuáles siglos se consumaron hace 2000 años? Muéstreme cuándo se cayeron las estrellas, como dice Mateo 24, verso 29 en adelante. Que el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces, hermano, lo que dice Apocalipsis, nada que ver, hermanos, nada que ver. Pero ahora en la consumación, ¿qué significa consumación? Cuando usted tiene una vela y se consume, ¿qué significa? Que ya, hasta ahí llegó, se murió. Cuando se le consume la vida a uno, ¿qué significa? Que se murió. O sea, en la consumación de los siglos, o sea, que los siglos se acabaron, ya no hay más siglos, se consumaron hace 2000 años. ¿Pero de qué? El tiempo que Dios les dio, el Señor les dio. En Daniel 9, 24 al 27 les dio 490 años. 490 años. Y cuando vino el Señor fue en el cumplimiento de esos 490 años. Por eso dice que en la semana 69, Él fue bautizado y 3 años y medio ya consumiéndose la mitad de la 70ª semana fue crucificado, como lo dice textualmente, para bobitos, para ignorantes, lo dice claramente en esos 3 versículos de Daniel 9. 27, 24, 25, 26 y 27. Ahí lo dice claramente los 4 versículos. Entonces,
pero ahora en la consumación de los siglos. ¿Cuáles siglos se consumó? El tiempo para ellos, el tiempo de la ley y los profetas como sistema salvífico, el tiempo del antiguo pacto, el tiempo de la antigua alianza. Ahora, a partir de Cristo comenzó la nueva alianza, comenzaron los días postreros, comenzaron a consumarse la consumación de los siglos, que ellos lo extendieron. Si se hubiesen convertido al Señor, hubiesen confirmado el pacto con el Señor, hubiese sido inmediatamente cuando el Señor le dijo, la ley de los profetas vienen hasta Juan, ahora, desde ahora estoy yo, y les traigo el evangelio del reino. Si se hubiesen convertido a él, ya ahí se hubiesen consumado esos siglos, pero se extendieron hasta el año 70 y nunca más. Pablo dice en la consumación de los siglos en el año 60 y pico. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron convertir al Mesías, porque se casaron con César, porque no tenían más autoridad que César, porque se unieron con César para acabar con el pueblo de Dios, con el evangelio, con esa fe y con ese nombre, como decía el sumo sacerdote y toda la cúpula. Hermanos, qué tremendo. Pero ahora, hace 2000 años, en la consumación de los siglos ¿de qué? Es que le acabó el tiempo, y se le acabó el tiempo a ese sistema salvífico. Muy importante, se presentó una vez para siempre. Entonces, la consumación de los siglos, los días postreros, los últimos días, los postreros días, todo eso dependía de que viniera Cristo. Por eso aquí lo dice, en la consumación de los siglos se presentó Cristo hace 2000 años, no ningún futuro, ya no hay días postreros, nada que ver, hermano. Lo que hay es un postrer día. Que hay juicio, sí, yo creo, todavía sigo creyendo, de que hay un juicio final para todos, de que viene el Señor por su iglesia, lo sigo creyendo, hermanos, muy importante. Pero aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia, hermano, tan elocuentemente y tan perfectamente. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. O sea, ya nunca más se va a volver a presentar. Hace 2000 años, y está esperando que se presente, y que para salvar no sé a quién. Si el verso 28 dice que ya cuando Cristo venga será sin relación con el pecado, o sea, no viene a salvar a ningún pecador, sino que dice que viene a salvar a los que le esperan, los que ya están convertidos a Él, los llamados, escogidos y fieles, hermano, por amor de Dios. Pero ahora, hace 2000 años, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, hace 2000 años. El poder del pecado, hace 2000 años, hermanos. Así que paremos aquí, vamos a seguir con esto, pero hoy aprendimos cosas muy preciosas, muy maravillosas. Y es importante que para el próximo primer día de la semana, próximo domingo, si el Señor nos permite, poder, hermanos, compartir, continuar con esta aclaración tan preciosa sobre lo que es los postreros días, o días postreros, que están en la enseñanza de los días postreros. Simplemente estoy trayendo una pequeña aclaración para que usted y yo tengamos claro a qué se refiere. Así que bendito es el nombre del Señor. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sigamos orando los unos por los otros. Comparta la bendita y preciosa palabra del Señor. Y por supuesto, hermano, que los amamos y le pedimos al Señor que los siga protegiendo, los siga guardando, y sobre todo, lo más importante, que el Señor abra su palabra, su verdad en su mente, en su corazón, igual que en la mía. Porque solo la verdad nos hará libres, verdaderamente libres. La mentira nos mantiene esclavizados. Por eso el Señor dice, hermanos, que la falta de conocimiento de Dios nos esclaviza y nos destruye. Nos esclaviza a la religión y al legalismo de hombres y a las iglesias de hombres, con mandamientos de hombres, y nos destruye, hermano. ¿Qué relación con Dios hay con todas las mentiras que nos han inyectado y que las tenemos como verdades? ¿Qué relación? Puro cuento religioso. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, te doy gracias por tu bendita palabra, te doy gracias con la claridad como para niños que nos habla, Señor, y bendigo a tu pueblo y te pido, mi Señor, que le abras puertas a tu verdad, para que tu verdad, tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de nuestro Señor Cristo te damos gracias. Gracias, precioso Maestro, Espíritu Santo de Dios, el que nos guías a toda la verdad. Amén, Señor. Amén.